Una de las acusaciones tópicas de nuestra leyenda negra es que España ejecutó un auténtico genocidio entre la población indígena americana. Algunas fuentes aducen cifras fabulosas. Hasta 90 millones de indios habrían muerto a manos de los conquistadores. Pero todo esto es propaganda. Nunca hubo un genocidio en América, no al menos a manos de españoles. Para empezar, nunca hubo 90 millones de indios en América. Y por otro lado, ¿cómo se las arreglarían 200.000 españoles, que esa es la cifra de los que pasaron a América en el siglo XVI, para matar ellos solos a tanta gente? Más aún, la mortandad afectó por igual a los indios enemigos de los españoles y a los indios aliados de los conquistadores. Hay que tener en cuenta que todas las campañas de conquista en América, sin excepción, no fueron batallas de españoles contra indios, sino que el grueso de las filas españolas estaba compuesto por indios que aspiraban a sacudirse el yugo de otras tribus o reinos indios que los sojuzgaban. ¿Acaso mataban los españoles a sus aliados? No, evidentemente, la verdad es otra. Las denuncias de violencia contra los indios son muy antiguas, beben en las quejas del fray Bartolomé de las Casas, quejas bien intencionadas que trataban de detener los abusos de los vencedores sobre los vencidos, abusos reales y manifiestos, pero que exageraron mucho las cifras, como se ha demostrado hasta la saciedad. Por otro lado, aquellas denuncias lograron su propósito. La corona abolió el sistema de encomiendas y prohibió esclavizar a los indios. Estos son hechos objetivos igualmente demostrados hasta la saciedad, de manera que ni se aniquiló a los indios en la guerra, ni se los exterminó en el trabajo de los campos y las minas. ¿Qué pasó realmente? Pasó sobre todo que los virus llevados a América por los europeos diezmaron a la población indígena, viruela, peste porcina, etc. Los estudios médicos modernos demuestran que la mayor mortandad se produjo a partir del siglo XVII, cuando empezaron a llegar niños, es decir, tosferina, escarlatina, sarampión, paperas. Para los indígenas americanos, que habían vivido siempre aislados del resto del mundo, aquello fue letal. Recibieron de repente y en muy pocos años el impacto combinado de todos los agentes patógenos difundidos por los buques europeos. La viruela hizo estragos en el Perú y en Norteamérica mucho antes de que llegaran los españoles. Los animales difundieron el virus por las selvas. Al mismo tiempo, por cierto, los españoles sufrían masivamente las consecuencias de las enfermedades tropicales. Las cifras de bajas en las expediciones españolas alcanzan con frecuencia el 50% a los pocos meses de su llegada. Son los efectos de la malaria, el dengue, etc. El choque vírico fue brutal en ambas direcciones. Hoy ningún autor serio discute que la gran mortandad que siguió el descubrimiento fue producto de los virus. Lo mismo ha ocurrido en otros muchos episodios de la historia, pero en el siglo XVI nadie sabía qué era un virus. ¿Genocidio? No, nunca hubo un genocidio en América. Y esto hay que decirlo así, porque además, contra lo que opina, insisto, la clase semiculta española, todos los estudios en América sobre la mortandad, que efectivamente la hubo, todos apuntan hoy, sin ningún género de duda, a la cuestión vírica, e incluso se ha podido rastrear. Y no es un caso único en la historia, no lo es en absoluto. Fíjese usted que en Filipinas, donde la población autóctona, por el tráfico con los chinos y tal, sí que había recibido ya todo género de agentes patógenos durante siglos, no hubo mortandad. En América, sin embargo, era un nicho ecológico cerrado. Claro. Es que si no han tenido contacto con esos agentes patógenos de los que habláis, pues no pueden desarrollar unas defensas, ¿no? Lo que pasa es que la leyenda negra, los cultivadores, pues llegan incluso a retorcer estas cuestiones presentándolo como una guerra bacteriológica. Claro, evidentemente no puede ser desde el momento en el cual tú ni siquiera eres consciente de que el catarro que padeces, como el que tengo yo ahora mismo, pues puede matar al vecino y tampoco sabes ni cómo curarlo. Es decir, que es una cuestión completamente absurda mantenerla hoy. El genocidio, en definitiva, no existió. Y además, más allá de mucho debate que queramos tener, pues tú te das una vuelta por el Zócalo mexicano, miras los rostros de tus compañeros de plaza y te das cuenta que, bueno, pues que los rasgos son
prehispánicos, o como queramos llamarlos, indígenas, naturales, o como se les quiera No hace llamar. falta ir allí, no hace falta Cuatro Caminos. O irte a Cuatro Caminos, o montar en el metro de Madrid. Es decir, que no hubo, porque además, porque aquí la cuestión también hay que mirar de varios puntos de vista, la propia Isabel la Católica ya invitó, exhortó, mejor dicho, a que se celebraran matrimonios mixtos. La propia corona, desde el primer momento, dijo que se atrajera a los indígenas a las ciudades. ¿Para qué? Para mezclarse y para integrarlos de algún modo, porque yo lo que quiero hacer, subrayar hoy, es que el Imperio español fue un imperio de carácter civilizador, integrador, generador. Por lo tanto, no podía exterminar a la gente con la que tenía que ir construyendo el imperio, hasta por motivos incluso egoístas, si se quiere. Es decir, que para toda acusación de genocidio hay una réplica bastante equilibrada que la desmonta, me parece a mí. Una cuestión muy importante aquí es cómo se ha presentado hoy, bueno, desde las emancipaciones en realidad, la conquista como una lucha de españoles contra indios. Tú lees las crónicas y realmente no. Quiero decir que Colón domina la española porque le ayudan los taínos frente a los otros taínos, los caribes que llamaban. Cortés conquista México porque los tlaxcaltecas, zempoaltecas estaban hasta el gorro de los aztecas que les sacaban del corazón. Entonces van por decenas de miles con él. Lo mismo le pasa a Pizarro en el Perú. Realmente la conquista es una obra mixta. Absolutamente. Tan mixta es que es imposible entenderla sin los indios, sin la ayuda que los indios le prestan. En el caso de Cortés, Iván lo sabrá bien, que lo ha tratado muy a fondo. En el caso de Cortés creo que es decisivo. Cortés, además de ser una persona que militarmente era competente, además de eso era políticamente, era un tipo que supo reunir en torno suyo a todos los indios, a todos los agraviados por los aztecas. Y entonces lo que hizo fue crear una gran tropa, un gran apoyo, no solamente militar, sino logístico también, en un sentido muy amplio, de todas las tribus con las que los aztecas practicaban pues las racias y las expediciones para... Guerras floridas, lo llamaban. Sí, señor, sí, señor. Consistía básicamente en ir a buscar jóvenes del pueblo de al lado, y cogerlos y matarlos, bueno, ofrecerlos a huichilobos, que decían nuestros clásicos. Abrirlos en canal, sacarles el corazón y devorarlos en muchos casos, porque había un canibalismo ritual y recientemente se ha descubierto unos restos de calaveras, ¿no? Esto es interesante, Iván, porque efectivamente durante mucho tiempo los indigenistas, mucho tiempo, 30, 40 años, han sostenido que en realidad todo eso era fruto de la inventiva de los misioneros para deslegitimar al pueblo. Pero es que se han encontrado los cadáveres, se han encontrado los pudrideros. Sí, se han encontrado el llamado Zompantli, que era el altar de cráneos, sí, que me parece que Andrés de Tapia, si no me equivoco, habla de ellos y habla de unas cifras muy altas. Y claro, por eso decía que la leyenda negra vale para todo, ¿no? No, pues eso son ensoñaciones de frailes alucinados, ¿no? Ya, pero es que resulta que la arqueología va haciendo aflorar las reliquias que avalan esos relatos. Lo digo para que entendamos para que se entienda bien el tipo de historia a la cual yo me estoy refiriendo. Y claro, si encontramos todo eso, si encontramos restos de los sacrificios, vemos que el relato se sustenta, cristaliza, toma mucho más cuerpo. Y desde luego, pues volviendo un poco a la pregunta anterior, aparte de estas evidencias de las que hablamos, toda la operación de conquista española fue una conquista mixta, hasta el punto de que yo he llamado a Cortés, no me quiero atribuir ninguna originalidad, un libertador de pueblos, es decir, a los zempoaltecas y los tlaxcaltecas los libera él del yugo mexica, y son ellos los que posteriormente, además con la lealtad que le profesaron en el terreno bélico y, como bien ha dicho Paz, en el terreno de los bastimentos, por utilizar una palabra antigua, pues en la guerra contra el gran Chichimeca, por ejemplo, ¿quién engrosó las filas de lo que ya era una especie de proto-virreinato ya, o virreinato de Nueva España? Pues claro, la gente natural de allí, aquellas personas que además habían adquirido un estatus superior por su participación en la conquista. Es decir, que toda la conquista americana, y aquí viene otra de las grandes críticas a la idea de genocidio, porque entonces se vuelve a caer esa idea, pues es que son guerras en gran medida indígenas. Claro. Cual, pues es que el único continente, y yo creo que es una prueba viviente, ¿no? El único continente verdaderamente mixto, de verdad, mestizo, es América. Ni África ni Asia, me refiero en cuanto a su interacción con Europa, en absoluto, porque ni franceses ni ingleses llevaron a cabo la obra que llevó España en México. El único continente verdaderamente mestizo, el único, es América, por supuesto, al sur del río Bravo, del río Grande, al norte no. Al norte no. Sobre este papel de libertador que subraya Iván Vélez, yo quiero aportar una historia.
que me parece que es muy elocuente. Cuando Pizarro y los suyos entran en el Perú, encuentran un pueblo, los huancas, en el que a todos los varones les faltan las 2 manos y a las mujeres la mano derecha. Resulta que en la guerra civil entre los aspirantes al trono de los incas, inmediatamente previa, los huancas apostaron por el bando perdedor, y la venganza de Atahualpa sobre los que habían apostado por Huáscar fue mutilarle las manos. Claro, usted imagínese la cara de los huancas cuando ven aparecer aquellos 200, 250, da igual los que fueran, con las barbas y los arcabuces y tal, y dice, bueno, son nuestros liberadores. Claro, es que el mundo amerindio era un mundo de una violencia brutal. Y en ese mundo de violencia brutal, los españoles lo que aportaban era una instancia de protección. Si esto no se entiende así, no se entiende nada de lo que pasó, porque por muy bragados que seamos los españoles, y más que ver aquí a Fernando y a Iván, yo le aseguro que 400 no conquistamos un continente. En fin. Lo que sucede es que partimos de un principio ideológico filosófico, y esa es la cuestión. Partimos de que todas las civilizaciones tienen exactamente el mismo valor, y a partir de ahí reinterpretamos la historia. Ese es el error. Hay una evidencia para cualquier persona que quiera verlo, y es que no podemos considerar igual una civilización humanista como la civilización cristiana con aquello. Evidentemente no lo podemos poner en el mismo plano, pero desde determinadas ópticas ideológicas se empeñan una y otra vez en analizarlo así. Pero entonces, Iván, ¿por qué el indigenista se identifica no con el tlaxcalteca, sino con el azteca, que mataba al tlaxcalteca? Hombre, yo creo que por ignorancia que desemboca en esa maldad. Quiero decir que tan indígena es yo cuando estuve en México presentando el libro, como un poco provocación, le decía, bueno, es que claro, en este asunto hay que definirse, o es usted tlaxcalteca o mexica, claro, porque y si está al lado del contrario, pues acabamos a tiros otra vez. Sí, pues porque en realidad de lo que se trata es de ir frontalmente contra la obra española y hombre, mucha gente no lo sabe, eso por supuesto, no conoce estos detalles de la conquista, creen que eran efectivamente unos barbudos, genocidas, lujuriosos, codiciosos, lúbricos, como se ha dicho en el vídeo, que llegaban allí, bueno, porque ellos eran así de altaneros, conquistaban. Eso es absolutamente imposible, de hecho se han hecho cálculos para llevar a cabo las muertes que se les atribuye a los españoles, habría que matar, pues yo que sé, cada español como 500 personas al día, manchados en sangre todo el día. Es decir, que aquí lo que se ataca es, por supuesto, a España por esos 2 motivos. Por supuesto, el anticatolicismo está respirando continuamente por la ideología negro legendaria más habitual, y luego pues que porque en gran medida los relatos, las reelaboraciones históricas que se hacen en el 19 en las naciones nuevas hispanoamericanas, pues tienen que buscar legitimidades prehispánicas, como ocurre con los nacionalismos fragmentarios españoles, no olvidemos eso, ¿eh? Yo quiero insistir en ese asunto. Entonces tienen que intentar conectarse pues con quién, con el que dominaba. Entonces, ¿quién era? Atahualpa, Moctezuma, no el cacique gordo de Zempoala. Ese sobra en ese relato. Es decir, que al final lo que hay es una voluntad ideológica previa, en función de la cual tú, digamos, que codificas una realidad nueva. Y el nombre que tiene esa codificación es hispanofobia, no es otra cosa. Es decir, tú te estás definiendo contra lo que España representa. Y lo terrible es que esa hispanofobia es ¿cómo decir?, nota dominante en una parte no desdeñable de la sociedad española actual.